Sí, muy buenos días. Me escucho correcto, ¿verdad? Sí, así es. Ok. Bueno, pues es el segundo módulo para la parte de variadores, tanto de bajos armónicos como regenerativos. Realmente el tema de hoy va a ser más enfocado hacia la parte de conceptos como regeneración, como frente activo y algunos otros términos comúnmente usados para este tipo de aplicaciones. Y bueno, como platicamos la semana pasada, pues bueno, tenemos una solución ya dentro de nuestro portafolio de variadores en Allen Bradley. Lo que tenemos son los 755TL, los cuales pues bueno, ya tienen un filtro de armónicas incluido y con esto pues podemos disminuir ese contenido armónico y cumplir con las normas que nos van a medir. Pero bueno, ahora tenemos que empezar a platicar de otros términos para otro tipo de aplicación que tenemos dentro de los variadores de velocidad y que 755T también tiene la posibilidad de realizar esta función, que es la parte de regeneración. Y de tal manera, bueno, pues hay que empezar un poquito platicando de lo que es pues la estructura básica de un variador de velocidad, ¿no? Por ejemplo, generalmente tenemos un rectificador a base de SCRs, el cual nos permite rectificar la corriente alterna en un bus de corriente directa y pues lógicamente tenemos una parte inversora, la cual pues ya convierte ese voltaje de directa en una alterna, pues que nos puede ayudar a utilizarla con nuestro motor de corriente alterna. Pero también existen otros tipos de dispositivos interesantes, ¿no? Cuando nosotros tenemos aplicaciones de regeneración, que ahorita vamos a ver un poquito más de cuáles pudieran ser, pues en ese caso el drive lo que puede pasar es que empiece el motor, en vez de convertirse en un motor, empieza a convertirse en un generador, dada la aplicación. De tal manera que esa energía que empieza a retornar al variador, el equipo lo mide en un bus de directa. Y ese bus de directa tiene un límite de voltaje. Y ese límite de voltaje, pues si se llega a exceder por ese exceso de retorno de energía, pues entonces necesitamos un método con el cual podamos nosotros cambiarlo, ¿no? Y entonces podemos utilizar, por ejemplo, un freno dinámico. Entonces, entendiendo un poquito la parte de la construcción del variador y los componentes del mismo, podemos ahorita empezar a usar un término de lo que le llamamos frente activo. ¿Cuál va a ser el frente activo? Que nosotros podemos utilizar dentro de nuestro variador, en vez de SCRs, podemos utilizar IGBTs. Y al utilizar drives de frente activo que utilizan IGBTs, pues podemos nosotros a la entrada para controlar el voltaje y la corriente que tomará la línea y podemos nosotros determinar y decidir cuándo conmutar esos IGBTs para crear o generar, perdón, para no crear y generar menos armónico, ¿no? De tal manera que vamos a estar cumpliendo con los límites que estábamos platicando, ¿no? De hasta un 5% de distorsión armónica, tanto en corriente como en voltaje. Pero es muy importante saber que al utilizar nuestros variadores de velocidad 755T vamos a poder mantener un factor de potencia cercano a la unidad, o sea, cercano al 1, en cualquier rango de carga y velocidad. Eso nos va a ayudar sobre todo a poder tener un mejor desempeño del motor y características eléctricas que necesitemos. De tal manera que la tecnología de frente activo pues puede utilizarse para devolver esa energía que ya no vamos a quemar en resistencia, sino la vamos a regresar a la línea. Y bueno, pues vamos a requerir de un algoritmo de control un poco más complejo y por ello pues se tienen modelos de drives diferentes, como en este caso, tanto el 755TR, que es regenerativo, como el TL. Pero bueno, vamos a platicar un poquito ahora de las generalidades de la parte de lo que estábamos platicando. El frente activo, como les comentaba, pues entonces en vez de usar SCRs, estamos utilizando IGBTs. Entonces, al nosotros poder utilizar estos IGBTs, podemos tener el flujo de corriente ya no nada más es en un solo sentido, sino también puede ser en un sentido al contrario y regresar esa energía al sistema, ¿no? Como lo podemos ver aquí. De tal manera que nosotros eliminamos la resistencia de frenado que teníamos en el dibujo anterior y esa energía la podemos regresar a nuestro sistema
para poderla reutilizar en alguna otra aplicación que demande esa energía dentro de nuestro sistema eléctrico. Muy bien, pues bueno, ¿qué tiene de novedosa nuestra tecnología? En el caso de los variadores, platicábamos en la reunión pasada de lo que le llamábamos Total Force. Total Force, pues bueno, viene a ser una característica que va a tener nuestro variador de velocidad, en la cual pues nos va a aumentar el rendimiento hacia la aplicación. O sea, vamos a tener una mejor respuesta de comandos de referencia de manera rigurosa, ¿no? Rechazo eficaz de perturbaciones en el caso del lado de la carga, cuando tengamos esos cambios repentinos de demanda, entonces vamos a tener un control adaptativo que más adelante vamos a ver qué es ese control adaptativo y para qué nos funciona. También vamos a mejorar la calidad de productos finales porque tenemos un control preciso de posición, velocidad y OPAR, ¿no? O sea, aquí vamos a poder tener cualquiera de las características que necesitemos. Con esto, pues optimizando la uniformidad de nuestros productos finales, sobre todo en la parte de calidad, ¿no? Gran exactitud de par, que esto es muy importante, por ejemplo, para ayudar en un control preciso de tensión en aplicaciones muy exigentes. Caso, por ejemplo, roladoras o donde tengamos este tipo de máquinas enrolladoras de cartón o papel, ahí es preciso la parte de control de tensión que necesitamos tener para la parte de par. También podamos poder nosotros reducir el tiempo improductivo del equipo, dado que tenemos un monitoreo continuo del funcionamiento, proporcionando un diagnóstico en tiempo real, dando la posibilidad de predecir fallos del equipo y tomar medidas para evitar pues, paros improductivos. Eso también lo vamos a ver ahorita más adelante en los slides, donde tenemos lo que le llamamos mantenimiento predictivo. ¿Sale? Pues bueno, 750, pues bueno, ya muchos de ustedes conocerán nuestro portafolio de variadores. Nosotros contábamos con variadores de la parte, perdón, le di acá, de la serie 750, ¿no? Que eran 753, 755, donde, por ejemplo, son nuestros drives, vaya, de batalla, son nuestros drives de competencia. Pero actualmente añadimos a este portafolio lo que es el 755T, que tenemos tres versiones, 755TL, que es bajas armónicas, platicamos de la semana pasada, 755TR, que hoy vamos a platicar un poquito más de ese tipo de aplicaciones, y bueno, vamos a ver al final un slide muy simple donde tenemos ya soluciones de lo que nosotros le llamamos bus común o 755T. ¿Va? Bueno, platicando enseguida vamos a ver otro slide donde, por ejemplo, nuestros drives con la tecnología Total Force, pues bueno, tenemos diferentes características, sobre todo viendo hacia la parte de mantenimiento. Por ejemplo, tenemos menos tiempo para la puesta en marcha, dado que tenemos controles incorporados y configuraciones de dispositivos comunes para la puesta en marcha. O sea, tenemos múltiples sistemas para configureo, para configuración del drive. Por ejemplo, tenemos un software gratuito para la configuración del drive que se llama Connected Components Workbench. Podemos nosotros configurar el drive desde la HIM del equipo o inclusive desde el software de programación de sistemas de control como pueden ser ControlLogix o CompactLogix en el Studio 5. Tenemos características patentadas sobre todo en la parte de monitoreo de los equipos para saber cómo está nuestro sistema y mejorar la productividad, esto mejorando nuestro rendimiento. Y sobre todo la parte de mantenimiento, ¿no? Que les comentaba, tenemos ya, el drive puede monitorear internamente ciertos componentes que vamos a ver más adelante y decirnos en qué momento nosotros requerimos tener un cambio de estos componentes para precisamente evitar que tengamos algún problema de alguna falla y esto nos llegue a generar pues un problema de paro improductivo. En cuanto a la parte de características internas del equipo, pues nosotros contamos con una característica que se llama Device Logics. Device Logics nos va a permitir realizar ciertas características de control. Vamos a decir que tiene un pequeño controlador incorporado al variador y vamos a poder utilizar nuestras entradas y salidas realizando una lógica de control con ellas. Y esto nos permitirá realizar alguna característica de control fuera del sistema que tengamos de nuestro equipo. También tenemos, por ejemplo, características de aplicaciones incorporadas. ¿A qué le llamamos a esto?
a que el drive cuenta con aplicaciones ya definidas con ciertos parámetros específicos para diferentes aplicaciones. En caso, por ejemplo, pueden ser tanto aplicaciones simples como bombas o ventiladores o aplicaciones inclusive donde tengamos extrusores, transportadores o algunas otras aplicaciones donde ya requiramos más parametrización. Y ya las tenemos incorporadas en el drive, simplemente es jalarlas, se nos abren ciertas cantidades de parámetros, completamos esas cantidades de parámetros y el drive pues que prácticamente quedaría configurado para la aplicación que quiera tener el cliente. Lógicamente, pues flexibilidad en la parte de dimensiones, tenemos muy buenos tamaños en cuanto a potencias. También, pues bueno, tenemos múltiples accesorios como son tarjetas para la opción de seguridad, tarjetas de encoders, entradas y salidas en diferentes voltajes, comunicaciones, por ejemplo, para tener una comunicación diferente a Ethernet Device, Profibus, lo que ustedes estén requiriendo en su sistema, lo podemos tener. Tenemos por default el 755T, por default trae dos puertos Ethernet incorporados, o sea, traemos dos puertos ya para poder realizar diferentes tipos de topologías de red. Y pues no tenemos no tenemos restringido la capacidad en cuanto a motores de alterna. Vamos desde la potencia más pequeña hasta la más grande. No hay problema por ese lado. De tal manera que, bueno, pues tenemos características muy interesantes, sobre todo similares en toda la plataforma de 750. Nuestras interfaces de usuario son las mismas. Documentos comunes de documentación comunes para todas. Piezas de repuesto para no tener ningún problema por ese lado, ¿no? Ok, vamos a continuar con la presentación. De tal manera que, bueno, pues aquí vemos un poquito la estructura de un Frame 7. En este caso es un variador que va desde 200 hasta 500 HPs. Y es más que nada que conozcan ustedes los componentes internos del variador. Por aquí vamos a ver que, por ejemplo, este drive es un poquito más grande. Vamos a ver que ya tenemos otros drives más pequeños. Pero, por ejemplo, tenemos la precarga del variador. Tenemos un filtro LSL, que es un filtro para la parte de armónicas. Tenemos en el número 3 el convertidor, o en este caso sería el convertidor de alterna a directa, y el inversor en la parte del número 4, ¿no? Tenemos por ahí en el número 6, pues aquí está el pod, donde tendríamos la parte de control del variador, que es similar a la que tenemos con 753 o 755. Tanto 755TL como TR, en cuanto a estructura, van a ser similares. ¿Qué pasaría cuando yo tenga un drive regenerativo? Pues bueno, que en vez de tener un convertidor de SSR, pues vamos a tener un convertidor de IGBTs, ¿no? Entonces, prácticamente es la diferencia. Vamos a seguir manteniendo la parte del filtro para también tener bajas armónicas y la opción de regeneración, ¿correcto? Actualmente ya tenemos más tamaños, o sea, tenemos la estructura 5 y la estructura 6, pero manteniendo las mismas características que habíamos platicado, o sea, tanto bajas armónicas como regeneración. De tal manera que, pues bueno, la estructura 5 vamos desde 10 hasta 75 HPs, la estructura 6 vamos desde 75 hasta 200 HPs, y bueno, la estructura 7 que habíamos visto, pues vamos desde 200 hasta 500 HPs. Tenemos una estructura tamaño 8. Esa tamaño 8, pues vamos, cruza en ciertas capacidades con estructura 7, pero podemos llegar hasta capacidades de 1000 HPs. Entonces, pues la verdad es otra estructura un poco más grande y más compleja. Ok. En cuanto a la parte, seguimos platicando de la parte de los 750 en cuanto a la compatibilidad de motores. Nosotros actualmente podemos manejar tanto motores de inducción o de alterna como motores de imán permanente, ¿no? Y pues seguimos viendo tanto características de un motor contra el otro, ¿no? En caso de los de inducción o en el caso de corriente alterna, pues bueno, sabemos que pues tenemos un amplio mercado de este tipo de equipos. Pues el costo es más accesible y de fácil mantenimiento. Pero sin embargo, han incrementado las aplicaciones donde se requieran motores de imán permanente. En este caso de motores de imán permanente, pues bueno, tenemos un rendimiento, sobre todo en la parte de aplicación, son mucho más eficientes, consumen menos energía y pues lógicamente en dimensiones también son mucho más pequeñas. Entonces, el mercado está yendo también a esa tendencia y nuestros drives sin problema pueden controlar ese tipo de motores.
Pero, pues bueno, lo que veníamos platicando en cuanto a la parte de Total Force, pues bueno, nos contribuye sobre todo esta característica a tener un mejor rendimiento de control en cuanto al desempeño del motor, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un ancho de banda, que es la capacidad de respuesta del variador a la respuesta dinámica que tenga la máquina. Un rechazo de perturbaciones, entonces nosotros podemos tener, por ejemplo, a medida de que el variador tiene un cambio en la carga, vamos a poder nosotros compensar esos cambios y tener una respuesta del drive mucho mejor. Esto nos va a ayudar a tener mejores características. Y un seguimiento de velocidad, ¿no? A medida de que nosotros reaccionamos dependiendo de las fuerzas externas de la aplicación, pues también vamos a poder tener una compensación en velocidad o en la aplicación para el desempeño correcto de la característica que queramos, ¿no? En cuanto a la parte de operación, pues bueno, sabemos que pues bueno, tenemos buenas características, ¿no? Reducimos el tiempo necesario para ajustar el variador dependiendo de la fuente de alimentación del bus. Ahorita lo vamos a platicar. Compensamos esos cambios dinámicos de la marca, perdón, de la máquina, como lo veníamos platicando. Tenemos menor tiempo y productivo, dado que el variador pues incorpora componentes, analiza esos componentes y nos está dando en tiempo real cómo se están comportando, dando en temperatura de sus ventiladores como en operación de los mismos, ¿no? Y también monitorea algunas otras características que ahorita vamos a platicar, ¿vale? En cuanto a la característica de ahorro de energía, es muy importante. Por ejemplo, tenemos pues, la capacidad regenerativa, donde podemos tener ese retorno de energía dependiendo de los tipos de aplicación y pues esa energía reutilizarla en nuestro sistema, ¿no? La parte de mitigación de armónicas es muy importante, la corrección de factor de potencia. Y bueno, pues ahorita vamos a ver que tenemos también una característica de autonomía en el caso de una pérdida de alimentación. En la parte del control adaptativo que estábamos platicando, pues este control adaptativo realmente utiliza tres características generales dentro del variador. Una es, pues, el ajuste adaptativo, ¿no? En el cual, pues, por ejemplo, nosotros podemos monitorear las características del rendimiento del variador y adaptarlas si es necesario. Suprime automáticamente las condiciones potencialmente dañinas, tanto de resonancia y vibración, y se puede utilizar para indicar el desgaste de la máquina con el tiempo. Entonces, la verdad es que ayuda bastante. Tenemos otra herramienta que es el observador de carga, en el cual pues nos va a monitorear y compensar automáticamente los cambios de la carga y va en ese momento a tratar de compensarlos para tener lo más estable posible en nuestra aplicación. Compensa el desgaste normal de la máquina, dado que no tenemos un estrés por esas diferencias y cambios dinámicos que generan pues esas diferencias dentro de la aplicación. Proporciona un comportamiento dinámico coherente, sobre todo en la parte de la máquina. Y bueno, tenemos también un observador de bus, el cual tiene en cuenta las condiciones dinámicas del monitoreo del bus de corriente continua y pues reducimos el tiempo de puesta en marcha necesario para este ajuste y monitorea y compensa automáticamente los cambios de la línea para también tener todas estas características. De tal manera que estas características pues contribuyen a aumentar el rendimiento y reducir el tiempo de puesta en marcha de nuestro equipo, ¿no? Y sobre todo es yendo del lado de todas esas características, pues vemos cómo nosotros podemos hacer diferentes ajustes en cuanto a los cambios que tenga la máquina. Podemos aplicar estos ajustes que vimos en la parte de tanto la parte dinámica, la parte del bus y la parte de estas características que nos ayudan a tener mejores desempeños de la máquina. También tenemos una característica que nos va a permitir, nuestro drive puede mantener durante cierto momento, no periodos de tiempo muy largos, en el caso de que tuviéramos pérdidas de voltaje o caídas de tensión muy significativas, podemos mantener ciertos niveles de carga durante ciertos tiempos, ¿no? Y esto nos permite también mantener, la aplicación funcionando, nuestra máquina trabajando, teniendo ciertas características que pudieran sí, darse de bajos voltajes o etcétera, ¿no? Entonces también puede darnos esa característica en tiempos muy cortos, ¿no? En cuanto a la parte de mantenimiento, los Drive 755
753 y 755T van a contar con la parte que le llamamos nosotros de análisis predictivo, que es parte del mantenimiento, ¿no? Entonces, ese análisis predictivo nos va a indicar cuándo hay que hacerle servicio a componentes importantes, ¿no? Entonces, vamos a ver ahorita cuáles componentes. Nos da la facilidad de mantenimiento de los componentes más importantes, dado que el drive es modular. En el caso del frame 7 y 8, podemos tener esa facilidad de simplemente cambiar componentes. Y bueno, pues la configuración de los dispositivos nuevos que se están instalando, pues es automática, o sea, no hay problema, ¿no? Entonces, bueno, hablando de la parte de esa parte, pues bueno, nos va a ayudar sobre todo a reducir esos tiempos improductivos que tengamos por algún cambio de ese tipo, ¿no? Entonces, podemos nosotros tener, monitorear, en el caso de lo que es el día de hoy, 755T, podemos monitorear, por ejemplo, la temperatura del aire del ventilador local, el tiempo de operación, la velocidad del ventilador en RPMs, del ventilador que está enfriando al variador. Y actualmente, pues bueno, antes esas las podíamos hacer por tiempo, o sea, tenía un tiempo, ¿no? Pero ahora ya podemos también nosotros dar ciertas características de información, ¿no? Entonces está bien, bien importante. Sobre todo para hacer un análisis y ver cuándo necesitamos reemplazar esos componentes que pudieran llegar a detener a nuestro equipo, ¿no? Ok, ¿qué podemos ver dentro de nuestro mantenimiento predictivo? Bueno, en el caso de los 755T, podemos ver tanto la temperatura ambiente del aire, podemos ver la parte de la temperatura del convertidor, del inversor y de la parte de precarga. Esa parte es información que podemos llevarnos al sistema y estar monitoreando cómo se están comportando esas temperaturas dependiendo de la carga del drive, ¿no? Asimismo, en el caso tanto del convertidor como del inversor, podemos estar nosotros monitoreando el tiempo de operación, tanto de la parte del ventilador como del propio variador, ¿no? Entonces, esto nos da, pues, más información. Podemos ver también en el caso del bus de directa, podemos nosotros, en el caso del inversor, estar viendo también la operación de los capacitores para saber cómo se están comportando, ¿no? Lógicamente también podemos monitorear la parte del IGBT en vida y la parte del capacitor. Entonces está bastante interesante porque nos puede dar pues ya mucha más información en cuanto al estado de los componentes y su comportamiento para indicarnos cómo y en qué momento tendremos que realizar algún cambio de estos componentes, ¿no? Entonces, la verdad, es muy interesante la parte del mantenimiento predictivo. De tal manera que, bueno, 750, pues bueno, viene pues a solucionar muchos problemas, sobre todo en la parte de mantenimiento. Ahora con nuestro análisis predictivo tenemos esa característica, tenemos diagnósticos avanzados. Vaya, características bien interesantes. En el caso de lo que habíamos platicado en la reunión anterior, pues bueno, en el caso de los 755TL, que son nuestros variadores de bajas armónicas, pues al incorporar nosotros en un filtro LSL, pues bueno, redujimos en tamaño contra soluciones similares para tener el mismo nivel de contenido armónico. Por ejemplo, este es un tamaño de 200 HPs. Este sería el tamaño para tener un mismo contenido armónico de de un variador de 18 pulsos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que en tamaños es muy significativo la diferencia, ¿no? Lo que hemos platicado de que incorporamos el mantenimiento predictivo en una versión estándar para saber cómo está comportándose el equipo, capacidad incorporada de periodo de autonomía, lo que platicamos, podemos mantener cierta tiempo nuestra aplicación funcionando. Corregimos nuestros factores de potencia hasta la unidad, entonces estamos muy cercanos a la unidad, ¿sale? Y bueno, pues tenemos algunas otras características. Pero bueno, ahora vamos a platicar un poquito de la parte de regeneración, que es lo que queríamos platicar hoy, sobre todo la parte de los drives regenerativos. Pero hay que entender dos conceptos. Uno que es la motorización y otro que es la regeneración. Entonces, bueno, pues la motorización es cuando el rotor de nuestro motor de inducción gira más lento que la velocidad establecida por la frecuencia aplicada, el motor está transformando la energía eléctrica en energía mecánica, en el eje del motor.
Y en ese momento se conoce como motorización. Ahí no hay problema. Es como generalmente utilizamos nuestros motores. Pero en ese tipo de aplicaciones pueden llegar a darse situaciones como las siguientes. Cuando el cuando el rotor gira más rápido que la velocidad síncrona establecida por la salida del variador, el motor transforma la energía mecánica del eje en energía eléctrica. Puede ser por una rampa al detenerse, una reducción de velocidad ordenada, una carga en revisión que hace que la velocidad del eje sea mayor que la velocidad síncrona. Y en ese caso, esa condición se llama regeneración. Espero haber sido claro con el concepto. Ahorita lo vamos a volver a retomar, pero pues generalmente es cuando nosotros, en vez de estar controlando el motor usando una energía, es como vimos, cambiando la energía eléctrica mecánica, pues por la propia aplicación, nuestro motor cambia de energía mecánica eléctrica y se convierte como un generador. Y entonces, esa energía que está regenerando, pues nosotros tenemos que tener diferentes métodos o medios en nuestro dispositivo, como el variador, para saber qué hacemos con esa energía. Y bueno, aquí vamos a ver que, bueno, pues en este caso, pues bueno, el aumento del bus de continua, en el caso del bus de corriente continua para pues, bueno, produce pues un problema, ¿no? En algunos variadores, pues tenemos que utilizar, pues vemos que el puente solamente tiene un sentido, ¿sale? Como en el caso de los SCRs, ¿no? Si el variador, por ejemplo, tiene un puente delantero, o sea, un SCR, se puede instalar un regulador de derivación, o sea, podemos instalar un puente regenerativo. Hace muchos años se podía hacer esto. Y en la mayoría de los variadores de alterna, pues la energía, o sea, al utilizar este puente de regulador, pues nosotros podíamos esa energía tomarla y regresarla a nuestro sistema para pues tener esa parte de ahorro de energía. Bueno, ya vimos términos muy sencillos, ¿no? La parte de motorización y regeneración. De tal manera que, bueno, si el motor está regenerando, aumentará la tensión del bus y como lo vimos, pues bueno, este método, pues necesitamos tener diferentes tipos de dispositivos para poder saber qué vamos a hacer con esa regeneración. Y en el caso de que, por ejemplo, la energía sea regenerativa, pues la unidad se protegerá con un disparo de sobretensión en el bus, deteniendo la condición de regeneración. Entonces, pues bueno, necesitamos buscar una solución, ¿sale? Existen varias opciones. Una, pues, es colocar una resistencia de frenado, como lo vimos en los primeros slides, donde ese retorno de energía se disipe en temperatura, ¿no? Pero otra puede ser que tengamos un puente de frente activo, donde ya estemos utilizando IGBTs, y entonces podamos tener esa corriente en el sentido contrario y regresarla a nuestro sistema para poderla reutilizar en alguna aplicación necesaria que tengamos en nuestro sistema eléctrico. Para ser un poquito más claros, pues bueno, aquí tengo un pequeño ejemplo donde, por ejemplo, tenemos un puente rectificador convencional y vemos que, por ejemplo, pues es unidireccional, o sea, simplemente tenemos un sentido de flujo de la posición o la funcionalidad de nuestro puente. En el caso de utilizar nosotros un puente a base de IGBTs, pues ya ese flujo es bidireccional. Entonces, de tal manera que yo puedo tener sentido de energía hacia los dos lados y pues puedo reutilizar esa energía que se esté regenerando el sistema y retornarla hacia el sistema eléctrico. Y pongo este otro ejemplo donde podemos ver que en el caso tenemos nosotros drives, esos drives generalmente se llaman de frente activo, esos drives regenerativos pueden manejar los 4 cuadrantes del motor, ¿no? Por ejemplo, en el cuadrante 1 y 3 estamos motorizando, pero en el cuadrante 2 y 4 estamos regenerando. Es cuando tenemos esas aplicaciones donde podemos nosotros utilizar ese tipo de drives y tener pues más características de ahorro, ¿no? En el caso, por ejemplo, tenemos una de las aplicaciones muy típicas de la parte de regeneración, pues es una grúa donde nosotros levantamos una carga y en ese momento, pues el motor está en ambos sentidos, ¿no? Tanto el par como la velocidad, pero cuando nosotros bajamos esa carga, en ese sentido, perdón, en esta aplicación, pues ya el par y la velocidad no están en el mismo sentido y aquí tenemos pues una posibilidad de tener
un ahorro de energía vía la parte de regeneración, ¿no? De tal manera que, pues bueno, este variador pues tiene la capacidad de devolver esa energía a la red y pues tener pues mejores características, ¿no? Y sobre todo la idea es pues proporcionar una solución mucho más eficiente en cuanto al consumo energético que las resistencias de frenado. Porque la resistencia no hace más que disipar la temperatura y pues estamos perdiendo energía. De tal manera que, pues bueno, en este caso, pues vamos a poder evitar la disipación desmedida de energía y en su lugar usarla en otras aplicaciones. Eliminamos la necesidad de usar resistencias de frenado y equipos de refrigeración, así como costos asociados con el cableado de la mano de obra de instalación, tanto como el mantenimiento de ese tipo de aplicaciones. ¿Qué otras aplicaciones pueden tener ese tipo de características de regeneración? Pues bueno, generalmente son muy identificadas, como pueden ser grúas, como lo vimos, desbobinadoras, elevadores y muy clásicos, pues las centrifugadoras, ¿no? Donde requerimos muchas veces de tener esas máquinas en un tiempo y esa energía que estamos utilizando para frenarlas, podemos utilizarlas en otra aplicación. También, como les comentaba, pues bueno, otra de las soluciones que existen dentro de los drives 755T, pues es la de bus común. Y esta, pues es que yo creo un bus de directa vía una fuente y voy colgando variadores en cuanto a su parte de inversión, ¿no? Entonces, pues bueno, son aplicaciones, por ejemplo, como roladoras, aplicaciones sobre todo en la parte de papel, de laminado, donde son muy comunes tener sistemas de drives coordinados y generalmente se utiliza una fuente de alimentación común para todas estas, los drives que tengamos. Estos drives pueden ser de diferentes potencias y inclusive pudiéramos tener una fuente regenerativa de tal manera que si en alguna de ellas existiera alguna regeneración intrínseca en la máquina, pudiéramos también reutilizar esa energía y retornarla al sistema. Pues hasta aquí sería la parte de platicar en cuanto a la parte de soluciones regenerativas, que era lo que nos faltaba platicar en el módulo 2 de los drives 755T. Y pues sobre todo que ustedes vean y conozcan un poquito más del portafolio de soluciones que tenemos y sobre todo identificar en dónde pudieran dentro de sus plantas aplicar este tipo de soluciones, tanto de bajas armónicas como soluciones tipo regenerativas. De mi parte, aquí terminaría la parte de la presentación. Pasaríamos a la parte de preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta, levanten su mano y con todo gusto podemos contestarla. Gracias, buenas tardes.